El dólar se está cayendo a pedazos y ya ni la Fed o la Reserva Federal puede hacer algo para evitarlo. Lo dijo su propio presidente con la voz más tranquila del mundo, como si no acabara de admitir que Estados Unidos está entrando en una tormenta financiera sin salida. Una de las monedas más poderosas del planeta, también la que ha servido durante décadas como ancla para todo el sistema económico global, pues está perdiendo fuerza justo cuando más la necesitan. Y el golpe desafortunadamente no vino desde China, tampoco vino desde Moscú, ni desde los temibles BRICS. El golpe desafortunadamente para ellos vino desde dentro, desde la propia élite financiera de Washington, que, sin decirlo directamente, pues acaba de reconocer que la economía estadounidense está tan frágil que si bajan las tasas de interés otra vez, se les escapa la inflación. Pero si las mantienen, ¿qué creen? Terminan de matar el empleo. No tienen una salida fácil. Y mientras tanto, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos sigue vendiendo la ilusión de que todo está bajo control, pero desafortunadamente no todo está bajo control. La Reserva Federal bajó su tasa de interés clave a 4.0% la semana pasada, con 11 de los 12 miembros del Comité Federal del Mercado Abierto, el famoso FOMC, votando por una baja de 1/4 punto. Pero el 12º voto fue lo que encendió todas las alarmas. Ese fue de Stephen Mirren. Él es el economista que el presidente Donald Trump colocó a dedo en ese comité. Él exclusivamente pidió una baja de 0,5 punto, el doble de lo que querían. Y eso no es un tecnicismo, eso es un grito desesperado, porque Mirren no trabaja con los mismos datos que los demás. Él viene directo de la Casa Blanca, tiene acceso al estado real de las finanzas internas del gobierno. Él ve el agujero fiscal. También está viendo la recaudación de impuestos que se desplomó, el gasto militar que ya no se puede financiar, y pues lo que vio fue tan grave que pidió un recorte de emergencia, como si estuviera Estados Unidos en plena recesión, como si el mundo estuviera en plena recesión. Los demás pues obviamente se le quedaron viendo como si hubiera roto el guión, porque se sorprendieron porque él pide la baja del doble de lo que están pidiendo, pero en realidad fue el único que habló con pánico justificado porque conoce ahora sí que el fondo de la olla. Mientras todo eso pasaba en los pasillos dorados del poder económico, pues Powell salió a hablar en público en un evento empresarial en Rhode Island, con cámaras, con senadores y por supuesto con todos los medios presentes. Lo presentó el senador Jack Reed, que antes de cederle la palabra, pues se despachó con un discurso que sonó más a una acusación formal que a una cortesía parlamentaria. Ahora sí, como decimos en mi pueblo, se le fue con todo. Reed enumeró uno por uno los errores de la administración Trump. Aranceles que encarecieron todo, los famosísimos recortes a la salud pública, la presión política sobre universidades, la intervención directa sobre empresas privadas y lo más grave, ataques personales al propio Banco Central. Lo dijo textual, La independencia de la Fed ha sido vulnerada y Powell, en lugar de desmarcarse o suavizar, pues continuó la línea, porque esa es la realidad. Ya no pueden tapar el sol con un dedo. Con mucha frialdad, empezó a dar datos duros que confirman cada palabra del senador, sin levantar la voz, sin hacer un circo en las redes sociales, sin show, sin rabietas, sin el típico discurso que trae ahora la Casa Blanca, pero sí lo hizo con una precisión que hizo temblar los mercados. Y es que los números son incontestables, amigos. Los números no mienten. No tienen sentimientos, no tienen afinidades políticas. El crecimiento del Producto Interno Bruto cayó de 2.5, que estaba en el 2023, a 1.5 en la primera mitad del 2024. Eso es una contracción del 40% en 12 meses. Las cifras del Buró de Trabajo y Estadísticas muestran
que en lo que va del año ya se han perdido más de 900,000 empleos netos, especialmente en la manufactura, en la construcción y por supuesto en la tecnología. Y la inflación, que supuestamente el discurso oficial dice que estaba bajo control, pues volvió a subir porque no está bajo control. En julio se ubicó en 3.2%, en agosto en 3.4%. El objetivo de la Fed era o es mantenerla en 2%, pero ya están por encima otra vez, ya están casi al doble. Y no es por exceso de consumo, desafortunadamente. Powell lo explicó muy clarito. El aumento viene de los aranceles, de la solución mágica que ha tratado de vender el presidente estadounidense a su gente. Más del 70% de los costos de las tarifas impuestas por el gobierno a productos chinos y latinoamericanos ya se están traspasando al consumidor estadounidense. Es mentira que el que va a pagar esas tarifas, esas aranceles, van a ser los países a los que se los pone. Eso es una mentira sumamente barata. Según estimaciones de JP Morgan, es el impuesto más regresivo de los últimos 40 años y lo están pagando literalmente en cada ticket, en cada recibo de supermercado, en cada factura de la electricidad, en cada vez que llenan el tanque de gasolina, en cada renta mensual que se paga, cada semana cuando van a comprar el súper para su despensa. Pero hay un dato, pues que casi pasó desapercibido y que lo cambia todo. La inmigración se frenó. Y de eso no quieren hablar, porque ese es el gran enemigo en la Casa Blanca. Ese es el discurso principal de odio que vende el presidente. Powell lo dijo sin rodeos. Durante 3 años, la única fuente real de crecimiento en la fuerza laboral fue la inmigración, aunque le duela aceptarlo al presidente. Les digo, datos oficiales de la Fed no son reportes que hayamos podido leer por algún medio que puedan decir es que es un medio que está en contra de las políticas del presidente. No, señores, es la Fed. Pero ahora, con las nuevas políticas restrictivas y el cierre parcial de las vías legales, ese flujo de inmigrantes se detuvo. ¿Resultado? Menos trabajadores, menos consumo, menos impuestos recaudados y más presión sobre los salarios. El desempleo técnico se mantiene por debajo del 4.2%, pero es una ilusión estadística. Lo que está pasando en el fondo es que la gente ya ni quiere buscar trabajo porque sabe que no hay, que es como buscar una aguja en un pajar. Las empresas están enfrentando tanta incertidumbre política que prefieren no contratar. Si alguien se jubila de alguna empresa, tal vez le estén buscando un reemplazo. Pero si pueden no reemplazarlo y ahorrarse ese salario, lo van a hacer. Porque no hay expansiones, no hay contrataciones masivas como antes, que era muy común ver que se abría una bodega grande y necesitaban 1,000 puestos nuevos. Ahora no. No hay esas contrataciones masivas. Las ferias del empleo desafortunadamente están sin éxito porque no hay nuevas ofertas laborales. Hay un estancamiento disfrazado de estabilidad. Y aquí viene el giro político de todo esto, porque mientras Estados Unidos lidia con esta tormenta interna, los países que venían preparándose para el colapso del dólar, pues lo están aprovechando. ¿Quiénes lo están aprovechando? Los BRICS. Con la incorporación de Argentina, Irán y Egipto, ya tienen una economía conjunta que supera al G7 en la paridad de poder adquisitivo. Porque luego cuando hablamos de los BRICS, no falta el desubicado que dice, ¡ay, son puros países pobres! Pues no, es que siempre nos los han vendido así, porque ¿qué creen? En el G7 hay países con serios problemas económicos y sin los recursos naturales que tienen los BRICS. He ahí el detalle. Según los datos del Fondo Monetario Internacional, China y Arabia Saudita firmaron este año un acuerdo para comerciar petróleo en yuanes, rompiendo el petrodólar. Brasil está liquidando exportaciones con Rusia sin usar bancos estadounidenses. Y la India está comprando oro a niveles récord desde la crisis del 2008. Yo se los decía el otro día. China ha comprado más de 200 toneladas de oro. India ha comprado más de 150 toneladas de oro. Turquía ha hecho lo mismo.
Se están preparando porque saben que sus monedas necesitan el respaldo en oro y están comprando como locos. Y todo esto apunta a lo mismo. El dólar ya no es la única moneda de referencia. Y si Estados Unidos sigue emitiendo deuda para cubrir los déficits fiscales que no dejan de crecer, porque el actual déficit fiscal que tienen supera los 2.1 billones de dólares. Y el pago, solo el pago de intereses, no abono a deuda ni a nada. Pago de intereses proyectado para este 2025 ya alcanza los 870,000 millones. Nadie va a querer sostener esa burbuja. Por eso la declaración de Powell fue tan devastadora, No porque dijera algo, sino porque lo reconoció desde el epicentro mismo del sistema. Ya no hay margen para seguir bajando tasas sin consecuencias. Si aflojan más la política monetaria, la inflación se les va a ir a niveles imposibles. Si no lo hacen, el desempleo va a aumentar. Están atrapados. Y lo más trágico es que la Casa Blanca lo sabe. Por eso Mirren pidió la baja agresiva, porque el gobierno está viendo cómo se le caen las métricas internas. Y sin estímulo monetario, lo que queda, amigos, es recorte fiscal, lo cual es inviable en un año electoral. ¿Cómo le van a hacer? Pues a imprimir más billetes, claro, ¿no? Lo que queda básicamente es una crisis muy anunciada, una crisis que pudo haber sido menos fuerte de lo que viene, porque ahora, si alguien todavía tenía duda del impacto real de todo esto, veamos cómo reaccionaron los mercados, porque ahí es donde realmente se mide la temperatura de lo que está pasando, porque les digo de nueva cuenta, puede caernos o no caernos bien el discurso del presidente, pueden caernos o no, pero los mercados, los números, el dinero se mueve en base a la especulación y a las declaraciones y a lo que ellos están sintiendo. El Nasdaq cayó 1.8 en cuestión de horas. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años rebotó a 4.31%. El oro volvió a subir a $2,050 por onza. Está en niveles récord el oro. Ese también es un medidor. Nosotros también ya les habíamos hablado de los niveles récord del oro. Todo esto se conecta. Y por supuesto, el dólar cayó frente a todas las monedas principales. Y no lo hizo por especulación, por pánico, porque todos saben que cuando la Fed se cruza de brazos es porque ya no tiene herramientas. Y si la Reserva Federal, el banco central más poderoso del planeta, se declara neutral, es porque ni siquiera ellos saben si lo que viene es una recesión moderada o un colapso sistemático. Ni siquiera ellos tienen una certeza de lo que se viene. Powell terminó su discurso con una frase que debería estar en los encabezados del mundo financiero. Se los voy a leer textual, porque dijo: cuando nuestros objetivos están en tensión, nuestra política debe encontrar el equilibrio. Y ese equilibrio en este momento no existe, porque todo está desbalanceado. Está desbalanceado el gasto, por supuesto la deuda, la inflación, el empleo, el comercio exterior, la política migratoria y la confianza global en el dólar. Esta no es solo una advertencia interna, es una señal para el mundo y el mundo pues ya está respondiendo. Hoy lo estamos viendo en las bolsas de valores. Así que amigos, si les interesa entender cómo se cae una superpotencia desde adentro, con datos, con cifras, con datos oficiales de la Fed, del Fondo Monetario Internacional, de Wall Street, con análisis de verdad, no olviden suscribirse y activar la campanita. Porque mientras los medios se están entreteniendo con discursos de campaña, siguiendo cuentos e hilos que abren en Truth Social o en X, lo que está pasando en las salas cerradas de la Fed, en los gráficos de Wall Street y en las decisiones de los bancos centrales del sur global, es lo que realmente define el futuro y es lo que realmente nos debe de interesar, porque ¿saben qué? Ahí es donde nos pega a todos, porque indirecta o directamente, muchas de nuestras economías en América Latina están ligadas al dólar. Y aquí
Bueno, pues lo vamos a seguir explicando sin filtro, sin miedo y con los ojos bien abiertos y con los datos reales, porque de nueva cuenta les digo, amigos, los números no tienen afiliaciones partidarias, ellos no tienen sentimientos, a ellos no les cae bien o mal Donald Trump. Los sentimientos los tenemos los humanos, los números son ahí, son fríos y desafortunadamente hoy los números nos están mostrando algo que ya se veía venir desde hace mucho tiempo. Sé que siempre la administración de Donald Trump dice que es un problema heredado de Biden. Y nos gusta o no reconocerlo, es cierto. Es un problema que ya venía desde el del gobierno de Biden. Pero que digamos que llegó el nuevo gobierno y no traía un plan. Eso es lo que muchos economistas a nivel mundial han criticado. La falta de plan económico del gobierno entrante. Los aranceles no le están ayudando a la economía. Parar la inmigración no está ayudando a la economía tampoco, porque aunque le duela reconocer, los inmigrantes también pagan impuestos. Que quiera quitar las visas de las universidades cuando este es un negocio redondo para las universidades, tampoco ayuda a la economía, porque ¿qué pasa con los estudiantes extranjeros cuando llegan? Rentan, consumen. También, al estar dentro del país, hay derrama económica porque más restaurantes, necesitan empleos, ellos se meten a la mano laboral, pagan impuestos y se reactiva la economía. Pero si dejas de meter estudiantes internacionales o metes menos, paras la inmigración, ¿qué sigue? Vemos tampoco que se están creando empleos. Entonces, antes vendían el cuento de que era por la inmigración. Los inmigrantes se roban los empleos. Ese ha sido un discurso que durante años han traído. Pero es que la realidad no es así. No los están robando los empleos los inmigrantes. No hay empleos. Lo mismo está pasando aquí en Canadá. También se han perdido muchísimos empleos. ¿Y saben qué? Ya están empezando las cabezas huecas algunos seguidores de Donald Trump aquí en Canadá a decir que es por culpa de la inmigración. De hecho, ya han hecho algunos plantones en Toronto, hicieron algunas manifestaciones. ¿Saben qué fue lo más ridículo? Que fueron los medios a entrevistarlos y todos hijos de inmigrantes. Ellos son inmigrantes. Gracias a la inmigración ellos están aquí. Y hoy, como decimos en México, se están meando dentro del pesebre. Porque mi papá llegó en 1950. Sí, ya naciste aquí. Si tu papá no hubiera migrado, tú no estuvieras aquí. Ahora, en esas marchas no había ningún First Nation, que ellos son los verdaderos canadienses. Todos los demás que estamos aquí somos inmigrantes, ya sea la primera generación, los recién llegados como nosotros, o segunda o tercera generación, o muchas más. Pero todos somos inmigrantes. Canadá ha crecido gracias a la inmigración. Lo mismo que Estados Unidos, también ha crecido gracias a la inmigración. Porque Donald Trump no es First Nation americano, de ninguna tribu de América. Él es ascendiente de europeos. Pero se le olvida que gracias a la inmigración él es estadounidense y hoy puede ser presidente de los Estados Unidos. Y atacan la inmigración. Gracias a la inmigración es cierto que tiene su esposa. Ya hemos hablado de que su proceso migratorio tiene ahí varios detalles que no encajan, pero bueno, gracias a la inmigración tiene la esposa que tiene ahorita, gracias a esa inmigración tiene su último hijo. Y así podemos ir. ¿Cuántas familias de Estados Unidos pueden decir que ellos son realmente estadounidenses de toda la vida? Muy pocas. Están dentro de las reservas. Los demás, fruto de la inmigración. Pero es lo que más atacan, la inmigración, porque muchas veces cuando llegamos y nos acomodamos, se nos olvida que nosotros también emigramos, o a nuestros hijos se les olvida que sus padres o sus abuelos fueron inmigrantes y ya no cierren las puertas para la inmigración porque eso es muy malo. ¿Y cómo fue que llegaron? Les digo, a veces se nos olvida cómo fue que obtuvimos las cosas. Dice nuestro amigo Gerardo Rivera, yo creo que Trump está trabajando para Rusia y sus órdenes son terminar con Estados Unidos. Bueno, fíjense que leí una declaración y me dio curiosidad, porque ya ven que pasó lo de la ONU, que me encantó el discurso de Petro, el presidente colombiano. Mis respetos para ese señor. ¡Qué valor! ¡Qué buen discurso se aventó el señor! Si no lo han visto, véanlo, no tiene desperdicio.
Ahora sí, su boca está llena de verdad. Tantos idiomas en el mundo para hablar y el presidente colombiano Petro decidió hablar con la verdad. ¡Qué valor! Felicidades, Colombia. ¡Qué presidente tan valiente tienen! Porque muy pocos presidentes en la historia del mundo se han atrevido a decirle a Estados Unidos sus verdades. Ahora esperemos que nada le pase al presidente Petro, porque la historia también nos ha dejado muy malos sabores de boca cuando algunos presidentes han tenido la valía de decirle sus verdades a Estados Unidos. Pero wow, ya hasta se me olvidó lo que les iba yo a decir, se me fue el comentario, amigo. Que está trabajando para Rusia. Pues decía él que él creía que Vladimir Putin y él eran amigos, pero que hoy se da cuenta que no. Pues es que Donald Trump no es amigo de nadie, no sabe crear alianzas, no sabe tener buenas relaciones con algún país. Díganme un país con el que se lleve bien. Bueno, en estos momentos se está llevando bien con Argentina. Le van a mandar ahí varios millones a Javier Milei, que yo se los decía ayer. Van a hacer un rescate financiero para la Argentina, porque obviamente falló el plan que traía Javier Milei. Entonces le van a mandar varios miles de millones de dólares a Javier Milei como rescate. De eso, amigos estadounidenses, ustedes nunca van a ver ese dinero de regreso. ¿Quiénes sí lo van a ver? BlackRock y Vanguard. ¿Por qué? Porque ellos tienen intereses en la Argentina. Entonces ese dinero no es para salvar a los argentinos. Ese dinero es para salvar los intereses de BlackRock en Argentina, de Vanguard en Argentina, porque tienen inversiones. Ese dinero es por el litio argentino. Ese dinero es por los recursos naturales de la Argentina. Desafortunadamente así es. Les digo, no hay caridades, solo hay intereses. Y si Estados Unidos le va a dar dinero a Javier Milei, no es porque, ay, qué bien le caiga a Javier Milei. Es para proteger los intereses de BlackRock y Vanguard. De eso ya les estamos investigando, pero la realidad es esa. Van por el litio de Venezuela. Dice Fernando Guadarrama, con todo respeto, todo lo que les regaló Biden a los de Venezuela, ese dinero, viviendas y hoteles gratis, o sea, si Biden regaló dinero, dejó el país en bancarrota. Pues regalar es un decir, es como les estoy poniendo ahorita el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que Donald Trump va a mandar varios miles de millones de dólares a la Argentina. No los está regalando, los está invirtiendo. Ahora, la migración desordenada que hizo Biden, muchos dicen que les regalaba hoteles y comida. No nada más a los venezolanos, eran de muchas nacionalidades. Desafortunadamente, de los que más se vio en las redes sociales y en muchas de las entrevistas, pues fueron hermanos venezolanos. Como siempre les digo, amigos, hay inmigrantes de todo tipo. Hay inmigrantes que llegan y ven la oportunidad de inmigrar, llegan a un nuevo país, ven que el gobierno les ayuda a establecerse y toman la ayuda, se establecen y de ahí ellos vuelan solos. Y hay otros que, perdón por la expresión, pero son parásitos. Ven que el gobierno les ayuda para que se establezcan y dicen, no, pues yo para qué me voy a establecer si el gobierno me da casa, comida y ahora sí que casa, comida y sustento, me dan hasta con que me mueva. No, yo porque voy a trabajar, que me mantenga el gobierno. Y entonces, por los pocos que deciden ser unas rémoras sociales, luego catalogamos a todos como si todos fueran iguales y desafortunadamente esas remoras sociales son las que más ruido hicieron en las redes sociales, son las que más desperfectos hicieron y no volteamos a ver a todos los inmigrantes que sí se consiguieron casa, que sí trabajan, que sí pagan impuestos, que son miembros productivos de nuestra comunidad y solo vemos a los malos. Porque les digo, desafortunadamente los malos son menos, pero son los que más ruido hacen y son los que más cobertura tienen en los medios y en todos lados. Entonces, hizo muchas cosas malas Biden, por supuesto. Trump también, desafortunadamente. Una de las más malas que hizo Biden era detonar guerras. Ese era su negocio, detonar guerras. Dice Gustavo Adolfo Parra, la solución son los BRICS y las monedas de Latinoamérica, trabajar con un solo orden mundial.
Pues ya lo están haciendo, ya están comerciando en yuanes, ya están comerciando en las monedas propias de cada país. Y eso también debilita el dólar, porque al no utilizar el dólar, por ejemplo, Brasil comercia con su propia moneda. Rusia comercia con su propia moneda. India está comerciando en rupias. China está comerciando en yuanes. Muchos países ya están empezando a hacer su comercio en sus propias monedas locales. Dice nuestro amigo Oscuridad de la Luz: amigo, qué alegría tenerte por aquí. Gracias por acompañarme. Gracias por la información sin propagandas. Excelente, Alba. Claro que sí, amigos. Aquí no vamos a venderles propagandas ni para un lado ni para el otro. Hay políticos que hacen las cosas bien. Cuando las hagan bien se las diremos. Y cuando ahora sí que la embarren olímpicamente, también se las diremos. Porque no podemos hacernos de la vista gorda. Los humanos somos así, somos seres imperfectos. ¿Qué tenemos que defender, amigos? Como siempre lo hemos dicho, nuestros países. No los políticos en turno, porque los políticos al final del día van a ver por sus intereses y sus intereses políticos. ¿Qué les deja más raja política? ¿De qué obtienen mayor beneficio político o económico para ellos? Y al final del día, pues nosotros, si nos va bien con sus decisiones, qué bueno. Y si no, también, porque en su casa no falta la comida, no faltan los medicamentos, no falta nada. En las nuestras sí, pero en las de ellos no. Porque yo se los he dicho muchas veces. ¿Cuántas veces ustedes creen que en Cuba el presidente cubano se ha quedado sin comer, sin medicamento? En Venezuela lo mismo. En México, ¿cuántas veces creen que la presidenta se ha quedado sin comer o que no ha tenido para sus medicamentos? Pero desafortunadamente hay miles de familias que no tienen el sustento diario, que no tienen para los medicamentos, no solo en México, en muchísimas partes del mundo. Entonces, cuando nos desgarramos las vestiduras por los políticos, es cuando ya perdimos todo. Tenemos que defendernos entre nosotros y apoyarnos entre nosotros. Muchas gracias a todos por acompañarme, por estar aquí y nos vemos más adelante con más información. Hasta luego.